Hola, mi nombre es Carlos Duarte, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y curso la carrera de Educación General Básica en primeros y segundos ciclos y pertenezco al Centro Universitario 32 de Santa Cruz Guanacaste. Este video es parte del proyecto final de Lectoescritura 2 para primeros y segundos ciclos del segundo cuatrimestre de 2021. Esta actividad consta de un planeamiento que eh, trabaja la fluidez lectora y la comprensión de lectura. Para iniciar, vamos a realizar, bueno, el cuento escogido por mí fue Los tres cerditos y el lobo feroz. Este cuento va a ser utilizado durante toda la actividad para las actividades de inicio, desarrollo, motivación y cierre, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la actividad de motivación. Para esta actividad vamos a necesitar la impresión del cuento o bien visualizarlo de manera digital, ya sea por medio de proyector y computadora, pero esto va a depender el acceso y la disponibilidad que tengamos de esa tecnología dentro de la institución. También vamos a necesitar unas marionetas, como estas por acá que tengo acá, que las vamos a confeccionar previamente. Debido a que la actividad de motivación es una actividad muy corta, es preferible llevarlas ya listas para no perder mucho tiempo. En caso de que tengamos ahí un poquito más de tiempo, podríamos realizarlas con los estudiantes de manera previa a la actividad de motivación. Eh, lo que corresponde a la actividad es, vamos a ver la disposición del aula. Vamos a trabajar sin pupitres en el piso para que los estudiantes tengan una conexión mucho más fluida, que puedan participar, que se puedan mover eh, sin, sin que les estorben los pupitres. Entonces, por temas de COVID es importante mantener el piso, en caso de que se realice la actividad, es importante mantener el piso limpio, durante cada actividad lavarse las manos, echarse alcohol, pero en caso de que mantengamos los mismos protocolos de higiene. Ok. Entonces, el paso siguiente es que el docente le pida a los estudiantes cuál rol o personaje les gustaría interpretar. Como ya sabemos, entonces en este cuento serían los tres cerditos y el lobo feroz, ¿verdad? Eh, Luego el docente procede a leer el texto en voz alta, tomando en cuenta de que siempre el ritmo debe ser moderado, no debe ser ni muy lento ni muy rápido. Esto para que los estudiantes no pierdan la atención de la lectura y puedan interactuar con las marionetas. Entonces no puede ser muy rápido ni tampoco puede ser muy lento. Es importante que el docente brinde espacios para que los estudiantes puedan utilizar sus marionetas. Aquí porque se me fue un toquecito la pantalla. Pero bien, es importante que el docente dé espacios para que los estudiantes puedan utilizar las marionetas, que se puedan mover, que se puedan levantar, que puedan hacer sonidos onomatopéyicos, como cuál es el sonido del cerdo o cómo hace el lobo, o bien puedan participar de manera verbal o no verbal. Entonces, el docente debe de promover esos espacios durante la lectura. Además, el docente realizar un monitoreo constante para verificar que los estudiantes estén comprendiendo bien la lectura, que cada uno está participando en el momento que le corresponde y que lo está comprendiendo correctamente. Para cerrar la actividad de motivación, es importante hablar con los estudiantes un poco, a ver si qué emociones sintieron, si sintieron miedo, si sintieron alegría o qué otros tipos de cuentos les gustaría interpretar también. Eso es muy importante. Luego vamos con la actividad de inicio. Para eso vamos a utilizar hojas blancas, cartón reciclable, hojas de colores, celular, computadora o tablet. Se puede utilizar el diccionario, sin embargo, es importante que si vamos a utilizarlo, le enseñemos a los estudiantes cuál es la manera correcta de utilizarlo. Eh, no es solo llevarlo y listo, sino que debemos explicar cómo es que se utiliza. Por eso, para no perder tanto tiempo al ser una actividad muy corta, vamos a utilizar el celular o la computadora para utilizar el diccionario de la Real Academia que podemos tener en línea y es mucho más fácil.
Para esto vamos a utilizar la misma disposición del aula y el docente va a proceder a leer el texto de nuevo en voz alta. Luego el docente va a preguntar que cuáles son algunas palabras que ellos recuerden que no conocen o que les causó alguna intriga o que no conocen del todo. Y bueno, esperar que los estudiantes, ¿verdad? Eh, puedan participar y puedan expresar cuáles son esas palabras. Sin embargo, el docente debe de llevar unas por aquello de que los estudiantes no recuerden alguna palabra. Entonces, en este caso, yo tengo cuatro, que es confortable, vivienda, acarrear y arbusto. Este juego se llama el juego de palabras con el diccionario. Y el juego consiste en que cada estudiante escoge, bueno, vamos a poner las tarjetitas boca abajo y cada estudiante va a escoger una palabra. ¿Qué vamos a hacer? El docente debe ser guía en este proceso, ya que debe de buscar el significado en el diccionario y se le va a decir a cada uno de los estudiantes que va a copiar el significado correcto en una hoja blanca. Luego va a pasar a exponerlo a sus demás compañeros, pero debe también eh, tener dos definiciones, una correcta y una falsa. Entonces, en plenaria, cuando pase, los estudiantes que están poniendo atención, en plenaria ellos van a decidir cuál es el significado correcto, cuál creen que es el correcto. Es importante en este paso que el docente siempre esté dando retroalimentación para que los conceptos que vamos a buscar queden completamente claros y no quede ninguna duda entre los estudiantes sobre el significado correcto. Entonces es importante que el docente tenga eso en cuenta. Eh, Luego podemos pasar a la actividad de desarrollo y para ello vamos a utilizar igual la impresión del cuento o bien lo visualizamos de manera digital por medio del proyector. Eso va a depender, como les dije mucho, de los recursos que tenga la institución. También vamos a volver a utilizar las marionetas que utilizamos en la actividad de motivación y vamos a utilizar la misma disposición de aula, que es en círculo, sin pupitres, donde los estudiantes puedan tener una mejor interacción. El docente va a brindar unas líneas para cada uno de los personajes. Por ejemplo, yo tengo cuento por acá, el cuento por acá de los tres cerditos y el lobo feroz. Entonces, el docente va a brindar las líneas, dependiendo de cada uno de los personajes. Por ejemplo, el cerdito menor dice, ya no le temo al lobo feroz, le dijo a sus hermanos. Luego el cerdito mediano, o el de en medio, le dice, qué bien, yo tampoco le temo ya al lobo feroz, le comentó a aquellos que se iba encontrando. Luego, la participación del lobo es, es repetitiva por lo general, y él dice, soplaré y soplaré, y la casa derribaré. Les decía a cada uno de los cerditos que iba visitando y que iba derribando su casa. La participación también del cerdito mayor, que dice, tranquilos chicos, aquí estaréis bien, el lobo no podrá destrozar mi casa, porque esa era la casa que estaba construida de cemento y con bloc. Entonces esa era la casa que el lobo no pudo derribar. Entonces el docente va a brindar una línea, bueno, las líneas que le corresponde a cada uno de los personajes y ellos deben de ir poniendo atención para saber en qué momento es que ellos deben de participar. Por eso es importante que esta actividad promueve mucho la fluidez lectora, pero también la comprensión lectora, porque los estudiantes están muy atentos en saber en qué momento deben de participar. Igualmente, debemos de brindarle el espacio para que ellos puedan también moverse, eh, hacer sonidos onomatopéyicos, hacer como el cerdito, o poder interactuar mucho con los estudiantes, porque esa es una forma de enriquecer la actividad. Como actividad de cierre, vamos a utilizar el proyector y la computadora. Para eso vamos a mostrar el cuento que venimos practicando durante toda la actividad y vamos a hacer un pequeño conversatorio. Para este conversatorio se van a
el docente va a realizar preguntas a los estudiantes acerca del cuento que que tuvimos durante toda la actividad. Como ya sabemos, es el cuento del cerdito, de los tres cerditos y el lobo feroz. Entonces, ¿qué preguntas podríamos realizar nosotros como docentes? Una podría ser, ¿cuáles son los personajes del cuento, chicos? ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Cuáles son los personajes principales que participan en el cuento? Bueno, los personajes principales son los tres cerditos y el lobo feroz. Esos son los personajes principales que aparecen durante todo el cuento. Esos son los personajes principales del cuento. Ahora, ¿dónde ocurre el cuento? Bueno, les voy a leer la primer, la primera estrofa del cuento que dice, había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos, porque allí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Entonces, desde el inicio del texto aparece y lo dice claramente que los tres cerditos vivían al aire libre cerca del bosque. Entonces, el cuento ocurre en un bosque, al aire libre, donde cada uno de los cerditos tuvo que construir su casa para sentirse un poco más seguros de ese lobo feroz ese lobo feroz y peligroso que amenazaba con comérselos. Eh, Luego la última pregunta que tenemos acá es ¿en qué se diferencian los tres cerditos? Bueno, para eso tuvieron que analizar y escuchar muy bien la lectura, porque eh, dice la lectura que el cerdito más pequeño era vago y por eso construyó su casa de paja, para que fuese mucho más fácil de construirla. Luego decía que el cerdito del medio o el mediano, era un poco más decidido, pero era un poquito vago igual que el pequeño. Entonces que construyó su casa de madera, porque era el intermedio. Tal vez el lobo no podía derribarlo. Y de último tenemos al cerdito mayor, que era el cerdito más decidido y él era el más inteligente. Entonces construyó su casa de bloque y cemento, que fue la que el lobo no pudo derribar, fue la que estaba mejor construida y para eso él dedicó mucho tiempo de trabajo para poder construir su casa. Entonces, eh, ese tipo de preguntas se realizan para saber qué tan bien comprendieron el tema. Entonces, eso sería todo, todo, todo de la actividad planeada para el planeamiento del proyecto final. Respecto a la importancia de que tiene la comprensión lectora y utilizar preguntas que desarrollen el análisis crítico en el estudiantado, es importante tener en cuenta de que conocer léxico y tener fluidez lectora no da la exactitud de que un estudiante esté comprendiendo la lectura. Entonces, el uso de preguntas es una forma de examinar y verificar que el estudiante esté comprendiendo bien el tema, que está interesado en eso. Y esto nos ayuda a que el estudiante pueda comprender muchas realidades que le sirvan para su cotidianidad, para resolver problemas, para comprender su vida cotidiana, para comprender cómo funciona toda la sociedad. En fin, la comprensión lectora es importante para que el estudiante pueda desarrollar otras capacidades de conocimiento, de explotar sus capacidades, sus habilidades que le van a servir durante toda su vida. Entonces, eso es todo del proyecto de lectoescritura. Les agradezco mucho por todo el tiempo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.